Nosotros tenemos un presidente que no le interesa hablar con las organizaciones sindicales, que no le interesa respetar los derechos laborales y que tiene una decisión política de hacer toma de decisiones de manera autoritaria. No reconoce a las organizaciones sindicales como un actor válido dentro de la democracia. Hay que partir de eso. Decir otra cosa sería desconocer la realidad. Un presidente fascista no admite el diálogo social. Yo no le puedo poner otro adjetivo a lo que significa hoy Iván Duque en Colombia. No puedo hacerlo. Eso es lo que significa Iván Duque. El irrespeto a los acuerdos de paz con la FARC, el volver trizas los acuerdos, da una muestra fundamental para el país que no está por transitar sobre unos acuerdos que le va a respetar y los va a hacer cumplir. Partimos de eso, de que todo el tiempo le ha jugado a acabar los acuerdos y hacer toda serie de triquiñuelas para que eso no se lleve a cabo. Un país que se mantiene en guerra, un país que sigue asesinando líderes sindicales, sociales y políticos, donde aquí la vida de los dirigentes sindicales, sociales y políticos no tiene ningún valor. Pues nosotros no esperemos que los empresarios de este país tengan un comportamiento que no va de la mano con la presidencia de la República. La gran mayoría de empresarios de este país no les interesa dialogar con las organizaciones sindicales, ni les interesa hacer acuerdos. O si lo hacen, es porque media un convenio colectivo que a fuerza de ley tienen que volverlo a negociar para una nueva vigencia. Y los pocos empresarios que se hacen a un lado y hacen un comportamiento empresarial diferente, pues son contados con los dedos de la mano y son una especie en vía de extinción. Pero nosotros no tenemos en Colombia toda la normativa de OIT aplicada tal y como lo leías tú, y eso suena tan bonito ahí escrito, ¿cierto? Pero en la aplicabilidad eso no es cierto. Eso no es cierto. Y transitamos, creo que varios de los que estamos aquí, por varias décadas de ejercicio sindical. No nacimos en el movimiento sindical hace 1 o 2 años. Llevamos varias décadas trabajándole a esto. Así que nosotros pensar que en un ejercicio democrático pueda hoy el movimiento sindical, los trabajadores, con unos empresarios que dicen que es posible que un colombiano gane menos de un salario mínimo, que un colombiano gane menos de un salario mínimo en pensión, y uno se pone a comparar el ingreso per cápita de Argentina, de Brasil, de Chile. Nosotros tenemos un ingreso que no supera $300, 200 y pico de dólares, con todo y lo que viven los otros países también de la región. Entonces, que a nosotros nos precaricen el empleo de tal manera que usted tenga que pasar es a los cordones de miseria, como está pasando cada vez más colombianos, que sea un empleo tercerizado, que no tenga seguridad social y que el derecho a la pensión sea una quimera. Pues nosotros no podemos decir que aquí hay una relación de justicia y de equidad en el país, cuando los trabajadores cada vez se aumenta más la brecha social en Colombia, de desigualdad, de pobreza y de miseria. Los cordones de miseria de nosotros son altísimos. ¿O es que la cifra de sindicalización, ustedes, queridos amigos y amigas de la escuela, ha crecido, Carlos Julio? Estamos en el 4%. No hemos podido mover del 4% la tasa de sindicalización en Colombia. Y solo unos escasos puntos, Alejandro, tenemos de convenios colectivos por encima del 4%. Y lo que se ha impuesto son pactos colectivos
la figura inclusive perversa de la contratación sindical a través de OPS, y ni qué hablar de las condiciones de los trabajadores de la salud en este marco de la pandemia, ni hablar de eso. Y ahora más con el decreto, el 010 que lleva el gobierno. El proyecto de ley, decreto no, el proyecto de ley 010 que lleva el gobierno para también cambiar el tema de la salud en Colombia. Porque ya sabíamos que venía la reforma laboral y pensional, ya nos la habían anunciado, Carrasquilla lo había dicho, los empresarios están presionando para hacer lo que les estoy diciendo, que se puede vivir con menos del mínimo para una asignación salarial y para una pensión. ¿O qué dice Rumman Master cuando lo entrevistan? Eso es lo que están diciendo. Entonces, unos empresarios que no tienen una mente, como lo decía acá el representante de La Palma, una mente donde busque que el trabajador tenga unas condiciones de vida decentes, porque no estamos diciendo que necesitamos vivir como vive un hijo de Sarmiento Angulo, porque además tenemos contratos de 3 meses y duramos 6 meses sin empleo. Pues así como va a llegar usted a tener pensión. Entonces, en este gobierno no es posible eso. Que nos toca prepararnos para un 2022 donde haya un gobierno que represente a los trabajadores. Esa es la apuesta del movimiento sindical. Es un gobierno que vaya y legisle y haga carrera para que los trabajadores realmente en el Senado hayan propuestas que tengamos condiciones decentes. Eso es lo que necesitamos. Pero mientras esté allá toda esa camada del Centro Democrático, todos esos partidos políticos que lo acompañan, que siguen desarmando el país, pues el movimiento sindical no tiene cabida para tener condiciones hoy de hacer un avance en condiciones de derechos fundamentales para los trabajadores y de respeto de los derechos, de organización sindical, de convenios colectivos decentes, de trabajo decente, de salud y de pensión decente. Gracias. Llevamos 62 años de vida sindical. Por lo tanto, estamos con convenios colectivos en Banco Popular, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, GNB Sudameris, Banco Itaú, Scotiabank, Citibank, bueno, no sigo. Y tenemos pues una historia de vida construida en varios momentos obviamente de la situación del país. En lo que tiene que ver con este segundo semestre del año, en el marco de la pandemia, adelantamos 5 negociaciones colectivas. 5 negociaciones colectivas que hicimos inclusive de forma presencial y no tuvimos, porque Alejandro planteaba algo ahorita, inclusive hacia los empresarios, que si los sindicatos teníamos que colocar derechos laborales para poder garantizar la sostenibilidad de las empresas. Nosotros no cedimos ningún derecho laboral conseguido. Antes avanzamos, conseguimos unos logros muy importantes para los trabajadores en la tríada sindical: salud, educación, vivienda, y estamos metidos a fondo en el tema de las condiciones de vida de los trabajadores en el marco de la pandemia para garantizar que aquellos trabajadores que tengan condiciones de salud que no deban estar en las oficinas sigan pues obviamente trabajando desde casa. Pero sí, ¿y cuál ha sido el modelo que ha hecho mayor avance? Con una mirada diferente, el modelo de Bancolombia. Lo arrancamos en el año 98, cuando se fusionó el Banco de Colombia con el antiguo Banco Industrial Colombiano. Ahí empezamos la agenda de diálogo con el banco. Son agendas nacionales y agendas regionales. Y en esa agenda de diálogo con el Bancolombia, nosotros tenemos una condición sui generis, que no lo hay en ningún otro banco, porque yo me tengo que sentar
a reunirme con los otros bancos, encuentro que son terriblemente opuestos. La forma de negociación, la forma de relacionamiento laboral sindical, el ejercicio de reconocer a la organización sindical y respetarla y dejarla crecer. Porque los otros bancos se han dedicado a llevar al sindicato a su mínima expresión. Entonces, por ejemplo, el BBVA nos anunció en el 2006 que iba a implementar un pacto colectivo, existiendo convención colectiva, para acabar la convención colectiva. Y lo hizo. Y lo consiguió. Hoy es más fuerte el pacto colectivo en el BBVA que la convención colectiva. Y ahí no media ninguna negociación con los trabajadores. Ustedes lo saben, compañeros, eso es yo con yo. El pacto colectivo. Entonces, cuando usted encuentra una empresa con una dirección empresarial que no reconoce al sindicato, que lo que quiere es extinguirlo, pues no hay posibilidad de diálogo, Alejandro. ¿Cómo va a haber posibilidad de diálogo? Ellos nos llaman a agendas, a reuniones y tal, pero eso es simplemente un tema de forma, pero de fondo el propósito es otro. El propósito es que ojalá logren sacar al sindicato totalmente del escenario. Entonces nos preguntan los otros bancos, a nosotros, a la UNED, porque también, por ejemplo, Bancolombia ha sido serio en eso, y ese es un mal que tenemos en el momento sindical, la dispersión sindical. Aquí Mauricio lo alcanzó a plantear antes de irse. Ojo con la fragmentación, lo digo. Y Bancolombia ha dicho, a mí no me vengan a presentar sindicaticos de papel, aquí pliegos de petición, porque yo no voy a negociar con ellos. Voy a negociar con los sindicatos serios, grandes, responsables, que están realmente por defender los derechos de los trabajadores. No que se contentan con unos derechos sindicales que son permisos y plata. Y con eso ya se ven satisfechos. Ese es un mal que tenemos en el momento sindical, y que un sindicato serio no le juega a eso. No le juega a crear sindicatos de papel, a vender fueros sindicales y a cobrar por los fueros sindicales. Es una distorsión del ejercicio del derecho de asociación y nos enreda la negociación colectiva. Y nosotros hemos querido y estamos trabajando, pero con sindicatos serios y responsables, para llegar, ojalá, a la propuesta de un único sindicato de industria del sector financiero para negociar derechos en un acuerdo marco sectorial. Porque sabemos que es posible, porque se ha hecho en otros países. Argentina lo tiene, un solo sindicato de banca, y negocia los derechos de los trabajadores de todos los bancos. Lo tiene Uruguay también. ¿Por qué no vamos a ser capaces aquí? Claro, pero cuando usted monta ese monstruo de 1000 cabezas, pues la gente se le amarra a la silla por un fuero y de ahí no se deja mover. Y usted no logra visibilizar lo que significa que nosotros estemos tan fragmentados, buscando lo personal y no mirando hacia adelante, hacia dónde va esto. Y entonces nos han dicho los otros bancos, vengan y cuenten cómo es que han hecho el ejercicio en Bancolombia para lograr sentarnos y hacer lo mismo. Y le hemos dicho, claro, con mucho gusto lo vamos a hacer, pero partan de la base en que reconozcan al sindicato, lo dejen crecer y lo dejen fortalecer, porque si no es así, pues no hay seriedad en el diálogo. No es posible que lo hagamos de otra forma. Y el banco entendió que cuando el sindicato no logra un acuerdo, y el banco también se pone de manera obcecada a mantener una posición terca, salimos nosotros y no renunciamos a la denuncia, a la movilización y a la protesta. Siempre se lo dijimos, diálogo no implica renunciar a la movilización, a la protesta y a la denuncia. Les voy a contar aquí una infidencia, perdónenme, Alejandro, rápidamente. Cuando estaba Carlos Raúl Yepes, de presidente de Bancolombia, que habló de la banca más humana, de la banca que se centra en el amor y en la persona, en una ocasión un segundo mando del banco ordenó que las compañeras de aseo y cafetería del banco, que no son
afiliados al sindicato ni están en el convenio colectivo, tenían que pasar de una oficina a otra atendiendo, en lugar de haber una por oficina, no, iban a suspender, por ejemplo, de 3 señoras dejaban una y ponían a esa una a ir a las 8 a la oficina A, luego hacía el aseo en la oficina B a las 10 y luego iba a las 12 a la oficina C. Y nosotros le dijimos, ¿cómo así? ¿Cómo así que van a acabar a los puestos de trabajo a esas compañeras? Van a poner a una a triplicarse. ¿Y el Bancolombia qué? Si ha hablado de tener empresas que sean con responsabilidad social y está contratando a una empresa que hace una carajada de esas. ¿Cómo así? Y entonces salió el sindicato con una denuncia nacional, con protestas, con mítines, con carteles, con bloqueos de oficinas, con toda esa vaina. Y entonces él llamó y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los del sindicato están en ese alboroto en todo el país? ¿Qué es lo que pasa? Le dijeron, no, es que la orden que hay es que las trabajadoras de Sodexo van a empezar a laborar aquí así, aquí así. Y llamó al sindicato, vengan, cuenten qué es lo que está usted haciendo. Sí, porque nosotros no estamos de acuerdo, porque inclusive dentro del convenio colectivo el sindicato suscribió que es veedor de las contrataciones con terceros que hace Bancolombia, que es veedor. Y entonces dijo, ese es el ruido que hay en la oficina, listo, la medida para atrás. No señor, eso no se aplica, echó la medida para atrás. Y un mando medio había hecho esa carajada. Y no sabía, el presidente del banco no sabía lo que habían hecho. Entonces, seamos consecuentes con lo que hemos hablado, con lo que hemos suscrito, con lo que hemos acordado. Entonces, eso es lo que ha dado para que esto haya sido diferente. La negociación de Bancolombia, un acuerdo hecho en el marco de la etapa de arreglo directo, sin contratiempos, con propuestas serias, con no goteo, con no estar moviendo 0.05 y llevarlo a uno a ese gota a gota que nos tienen acostumbrados en el modelo de negociación. 2, 3 propuestas, sale, acuerdo, listo, nos damos la mano y esto fue a feliz término. Pero con avances, con mejoramiento, y es una convención, ojo compañeros y compañeras, para 21.000 trabajadores. 14.000 amparados en la convención colectiva. Es una convención importante de la cobertura convencional. Hemos hecho capítulos aparte para hacer el monitoreo a teletrabajo, capítulos aparte para monitorear las compañeras madres cabeza de familia, porque también hay madres y padres cabeza de familia, que les hemos dicho que deben tener condiciones especiales para poder atender sus hijos, y eso se ha cumplido, y nosotros estamos ahí, en el día a día con el banco, construyendo agenda en cada tema, con toda la información puesta abierta, sin ninguna restricción. El banco nos dice, vamos a hacer esto, este negocio está en esto, vamos a salir con esto. También le hemos dicho, productos que no nos parecen, ventas que no deben ser, la venta responsable. Es que usted no llegue al banco a buscar una cuenta de ahorro y salga con una tarjeta de crédito, con un seguro para no sé qué, y le inoculen un poco de productos que usted después no es capaz de pagar, que no es capaz de sostener. No, usted vino fue por una cuenta de ahorros, que hacen carajo metiéndole otras jodas que no necesitan. Eso se lo hemos dicho al banco. La venta responsable debe ser un factor determinante en el plan de gestión comercial. Y lo han entendido. Ha sido un proceso de construcción largo, pero hemos tenido muy buenos resultados. Ojalá el resto de la banca emulara algo de lo que hace Bancolombia. Porque, Alejandro, el año pasado hicimos, o fue el año pasado, hace 2 años, no recuerdo ya, aquí en el marco de los 100 años de la OIT, aquí en Bogotá, un evento similar a este, que creo que ustedes también estuvieron, ¿cierto?, para hablar de diálogo social, y aquí estuvo Enrique González Pachi, el vicepresidente nacional de Bancolombia, hablando en Bogotá, en un escenario grande, también de diálogo social y de cómo hemos construido esa agenda. Así que creo que hemos respetado el actuar de las dos partes, pero el banco nos ha reconocido y ha entendido que nosotros no
dejamos nuestra esencia como movimiento sindical y como sindicalistas que somos. Yo, y me excusan compañeros de la escuela, mi primera intervención, lo siento, yo no puedo dejar de ser mujer sindicalista. Para donde voy llevo mi camiseta. Y si aquí estaba el representante del gobierno, pues él no es Iván Duque, pero yo tengo que decirle lo que bajo mi percepción me representa el gobierno de Iván Duque al movimiento sindical. No puedo callar eso, no puedo callar, ni lo puedo morigerar. Y no es un lenguaje de guerra, de confrontación, no, tengo que decir las cosas tal y como son. Bienvenidos los esfuerzos que hacen empresas como Yamaha, como las hace allá Palmas del Cesar, pero por eso lo dije en mi primera intervención, los empresarios que hacen estos esfuerzos son contados con los dedos de la mano en nuestro país, son en especie en vía de extinción, lamentablemente. Gracias por el espacio y por el tiempo.